Muy bien, el tema que nos corresponde ver ahora es la función coseno, ¿no? Ya la función seno, ya lo hicimos el gráfico con tabla de valores, lo hicimos con el círculo unitario, circunferencia trigonométrica. Ahora vamos a ver cómo graficar la función coseno. Función coseno. Si hablamos de la función coseno, obviamente estamos refiriéndonos a una función f de x que es igual al coseno de x, ¿no? Vamos a graficar la función coseno sin ninguna transformación. La función original, como ya les he repetido antes, lo que son transformaciones ya lo veremos más adelante. Primero vamos a hacer el gráfico de la función y entender cómo se grafica y cuál es la forma que tiene esta función, así como lo hicimos con la función seno. Para graficar la función coseno también vamos a utilizar la circunferencia trigonométrica. Lo vamos a hacer primero con la circunferencia y luego con la tabla de valores, que ya es mucho más sencillo porque se aplica la calculadora. Entonces, es más sencillo de esa manera. Pero debemos igual tener claro de dónde salen estos valores. Entonces, vamos a graficar nuestra circunferencia. Ya sabemos que esta circunferencia, el centro, está ubicada en el punto 0, 0 del plano. 0 en X, 0 en Y. Su centro está en el punto 0, 0. Y va a tener un radio de 1, ¿no? Sabemos que el punto aquí es 0, 0 y sabemos que el radio es de 1, ¿sí? ¿Por qué este radio es de 1? ¿Sí? En la clase anterior habíamos visto que la amplitud de una función se define por el valor que multiplica externamente a la función, el valor de A mayúscula, ¿sí? El valor que multiplica externamente a la función. Si yo tengo, por ejemplo, una función AC, 2 que multiplique al coseno de X, significa que la amplitud de esta función es igual a 2, porque este es el valor que está multiplicando al coseno de X, ¿no? Externamente, porque luego veremos que hay valores que van a multiplicar internamente, dentro del paréntesis, ¿sí? Pero externamente está multiplicando la función, por lo tanto la amplitud es de 2, ¿no? En el caso de que tenemos aquí, ¿por qué el radio de la circunferencia es 1? Porque la amplitud de esta circunferencia también es 1. Si tomamos en cuenta que nuestra función, la que vamos a graficar ahorita, está de esta manera, coseno de X, aquí no significa que no hay nada, aquí es el valor de 1, solamente que no se pone. Entonces la amplitud de la función es igual a 1, por lo tanto el radio de la circunferencia también es igual a 1. Es por ese motivo que nosotros manejamos un radio de 1, porque esta función original tiene una amplitud de 1. Bueno, continuamos graficando entonces nuestra circunferencia. Sabemos que debemos ubicar los ángulos con un periodo de 360. Eso también analizamos. Que la función coseno, la función seno, la función tangente y todas las demás, sin ninguna transformación, siempre cada periodo va a tener 360 grados. Y con una frecuencia de 90 grados, porque el periodo se divide para 4. 360 dividido para 4 nos da 90. Entonces, cada ángulo base o cuadrantal va a estar ubicado 90 grados de distancia. Entonces, comenzamos con 0 grados, que es 0 pi. No nos olvidemos del valor en radianes, que es muy importante. Acá sabemos que tenemos 180 grados, que equivale, 90 grados, que equivale a pi sobre 2. Acá tenemos 180 grados, que equivale a pi. Entonces ya tenemos que de memoria sabernos esto. 270 grados, que equivale a 3 pi sobre 2. Y al completar la vuelta, al volver al inicio,
punto de partida, 360 grados, 2pi. No nos olvidemos que las vueltas las estamos dando así. Sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Listo. Proyectamos el plano. Hasta ahorita no hemos hecho nada diferente de lo que hicimos con la función coseno. Hasta ahorita, claro. Proyectamos el plano. Voy a hacer un poco grande. A la misma altura del eje X y también ponemos el eje Y, ¿no? Porque vamos a graficar nuestra función. Bien. Ubicamos los valores de X y de Y. Yo ya sé que los de X son nuestros ángulos, ¿no? 0. Colocamos en radianes. Pi sobre 2. Acá tendremos pi. 3pi sobre 2. 2pi, ¿no? Está allí lo que tenemos en la circunferencia. Y los valores de Y, pues ya sabemos que es el punto máximo y punto mínimo. Aquí como tenemos un radio de 1, pues el punto máximo de la función va a ser 1 positivo. 1 positivo. Y el punto mínimo, 1 negativo, porque de ahí no van a pasar, ¿no? Punto máximo, tope hacia arriba y el tope hacia abajo. Máximo y mínimo hablando de Y. Bueno, ahora sí podemos comenzar a graficar. Nosotros conocíamos la función seno, simplemente proyectábamos los valores. Decíamos 90 está a una altura de 1 y poníamos allí. 180 aquí y etcétera. En cambio aquí en la función coseno es un poco diferente. Un poco diferente. Aquí la función coseno es la relación que hay, o la distancia que hay, hacia el eje Y, ¿sí? Y nosotros relacionamos esto, o la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto, y sus catetos. Para no complicarles tanto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginémonos que yo aquí tengo 45 grados, ¿no? Sí. Entre 90 y 0 son 45 grados. Ahí voy a marcar ese punto. ¿Sí? Yo quiero hallar el coseno de 45 grados en el gráfico. Entonces, ¿cómo yo determino el coseno de 45 grados? El coseno de 45 grados es la distancia que yo tengo desde ese punto hasta mi eje Y. ¿Cuál es el eje Y? El eje Y es el vertical, ¿no? Este de aquí es el eje Y, es vertical. La distancia que hay desde el eje Y hasta este punto, ese es el valor que tengo yo de coseno, esa distancia. ¿Cómo se encuentra esa distancia? Pues aplicando teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? De esa manera nosotros encontramos esa distancia, ¿sí? Si queremos calcular punto por punto, obviamente sería un poco más largo, pero de esa manera lo podemos calcular. Tomen en cuenta que también podemos proyectar en la parte inferior, ¿no? Si yo proyecto aquí de esta manera mi triángulo rectángulo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo puedo definir la distancia que hay como una variable a. Quiere decir que en el otro triángulo tenemos también a. Es la misma distancia, ¿no? Como les digo, es la distancia que hay desde ese punto hasta el eje Y. Quiere decir que esta distancia a, que yo la tengo de color morado y verde, yo puedo determinar el coseno con esa distancia. Yo tengo aquí la distancia. Entonces mi distancia sería así más o menos, ¿no? Como la línea que ubiqué aquí. La medí de aquí a acá, lo ubiqué acá. Bueno, al momento de moverla no me salió tan exactito, pero hasta este punto de aquí, esa sería mi distancia, ¿eh?
45 grados, ¿no? ¿Por qué lo ubico aquí? Porque entre 0 y pi sobre 2, que es 90, está 45. Y esta es la distancia que hay desde 45 grados en la circunferencia trigonométrica hasta el eje Y. De esa manera se van encontrando las coordenadas de la función coseno. Pero lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Nosotros solamente hemos estado encontrando siempre de los ángulos cuadrantales, ¿no? Que es mucho más sencillo y nos demoramos menos. Entonces vamos a hacerlo como ya lo hemos hecho antes, solo de los ángulos cuadrantales. Comencemos entonces, veamos nuestra circunferencia. Comenzamos con 0 grados, ¿sí? 0 grados, ¿a qué distancia está del eje Y? Yo sé que mi circunferencia tiene un radio de 1, ¿verdad? De aquí hasta el eje Y, perdón, desde el eje Y hasta 0 grados, hasta el punto donde está ubicado 0 grados, hasta este punto, hay una distancia de 1, porque el radio de la circunferencia es 1. Entonces, 0 grados, ¿a qué distancia está ubicado el eje Y? A una distancia de 1. Ese valor es la altura en la que voy a ubicar mi coordenada. ¿A qué altura está ubicado? A 1. ¿Sí? A una distancia de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0 grados, como ya les dije, hasta el eje Y está ubicado a una distancia de 1. Algo más a tomar en cuenta aquí. A la derecha de lo que es el eje Y, en esta circunferencia, los valores que nosotros encontremos son positivos. Mientras tanto que al lado izquierdo de la circunferencia los valores son negativos. ¿Sí? Ya, de esa manera. Al lado derecho, hablando del eje Y, no se olviden que la referencia para la función coseno es el eje Y. En la función seno era el eje X. Aquí, en cambio, todo es el eje Y. Es el que nos sirve de referencia para poder graficar. Al lado derecho del eje Y en esta circunferencia los valores son positivos, mientras tanto que al lado izquierdo son negativos. Estos valores van a determinar la altura que yo voy a ubicar en Y. Como acabamos de ver, de 0, desde el punto 0, 0 hasta 0 grados, tengo una distancia de 1, por lo tanto, como está al lado derecho es 1 positivo, y ubicamos 1 positivo. Siguiente valor, yo tengo 90 grados. 90 grados está ubicado aquí. ¿A qué distancia está del eje Y? No hay ninguna distancia porque está encima del eje Y, ¿verdad? El eje Y es el vertical y está encima. Como está encima, ¿a qué distancia está del eje Y? Está a una distancia de 0. Entonces, 90 grados o pi sobre 2 está a 0 en valor de Y o a 0 altura, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque está encima del eje Y. Encima del eje Y está a una altura de 0. Siguiente valor, 180 grados. 180 grados está del lado izquierdo. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. ¿A qué distancia está del lado izquierdo? Está a una distancia de 1, porque del centro hasta este punto hay un radio de 1. Está a una distancia de 1 tomando en cuenta el eje Y. ¿1 qué? 1 negativo, porque está del lado izquierdo. Entonces, 180 o pi está ubicado a una altura de menos 1. ¿Sí? Está del lado izquierdo. Menos 1. Siguiente valor, 3pi sobre 2. ¿Dónde está ubicado? Justo encima del eje Y. No, este punto está encima de la línea vertical de Y. Como está encima, ya sabemos que la distancia que tiene en Y es 0. La distancia que tiene hacia Y. 0 y lo graficamos encima del eje X. Y último punto para completar nuestro periodo. 360 grados. ¿Dónde está ubicado? A una distancia de 1, ¿no? Como está del lado derecho, 1 positivo. Entonces, 2pi, que es 360 grados, lo ubicamos a una altura de 1 positivo. ¿Sí? Y ya tenemos aquí nuestros puntos para poder
hacer el gráfico de nuestra función, que queda de esta manera. ¿Sí? 45 grados, obviamente iba a estar ubicado por aquí, ¿no? Que era el que usamos de ejemplo. Y listo, ya tenemos un periodo de la función coseno, pero como habíamos dicho, las funciones trigonométricas son periódicas, no terminan aquí. Entonces vamos a graficar otro periodo desde donde nos quedamos. Nos quedamos en 2π, ¿no? Entonces vamos a hacer otro periodo. Voy a borrar los ángulos que ya no necesito. Ya, nos quedamos en 360 grados o en 2π, ¿no? Desde aquí nos quedamos, dimos una vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dar otra vuelta. Como la frecuencia es 90, como ya les había indicado antes, 360 grados o 360 más 90 son 450. 450 grados. En radianes es 5π sobre 2. Esto también les indiqué que las posiciones impares, el numerador va subiendo de 2 en 2 de manera impar. Y en las pares va de 1 en 1. Esto se da debido a la simplificación de valores. Porque en sí 360 grados, si nosotros hacemos el cálculo, nos quedaría, a ver, estamos 5. Nos quedaría así, 4π sobre 2. 4π sobre 2 es 360 grados. Pero si se simplifica, nos queda 2π. Es por eso que se da este valor. Los valores pares sí se logran simplificar y los impares no. Siguiente valor, estamos con 450 grados. 450 le sumamos 90, son 540. 540 grados, ¿no? En radianes son 3π. Siguiente valor, 540, le sumamos 90. Son 630 grados. 630 grados es 7π sobre 2. 7π sobre 2. Y para completar la vuelta, llegaríamos a 720 grados. 720 grados es 4π. 4π. Ya. Vamos a graficar otro periodo aplicando exactamente lo mismo que hicimos, ¿no? Vamos a completar aquí los valores en X que todavía me faltan. Estábamos en 2π, el siguiente valor es 5π sobre 2, el siguiente 3π, 7π sobre 2 y terminamos con 4π. 4π. Bueno, continuamos. Siguiente valor, 5π sobre 2 o 450 grados. ¿A qué distancia está ubicado 450 grados? A una distancia 0. Entonces, como está ubicado a una distancia 0, el valor va encima del eje X. Siguiente valor, 540 grados. Está del lado izquierdo. Como está del lado izquierdo, es negativo. ¿A qué distancia? A una distancia de 1, o sea, 1 negativo, menos 1. Entonces, el valor va aquí en la parte inferior. Siguiente valor, 630 grados o 7π sobre 2, está ubicado a una distancia 0 del eje Y, porque está encima del eje Y. Por lo tanto, X, la altura es 0 y lo ubicamos encima de X. Y siguiente valor son 720 grados con el que completamos otro periodo. Está a una distancia de 1, pero como está del lado derecho, 1 positivo. Los valores del lado derecho son positivos. Entonces va aquí encima. Y con esto ya tenemos otro periodo más de nuestra función coseno. No es en forma de zigzag, como les dije, va
en forma de curva, ¿no? Tiene curva. No irán a hacer líneas en forma de zigzag, porque es un error que casi siempre cometen los estudiantes. Es en forma de ondas, de curva. Ya hemos graficado dos periodos, pero como les indiqué también cuando vimos la función seno, hacia la parte izquierda también hay más valores, ¿no? Si la parte negativa, ¿por qué no hablo solo de la parte negativa? Porque dependiendo de las transformaciones, esto puede variar, pero hacia la parte izquierda también hay valores. ¿Alguien me decía algo? Yo, sí que ahí se podría seguir haciendo otra vuelta o Sí, ya no. claro, Sí se se puede puede seguir. seguir haciendo otra vuelta. Usted tiene Ah, ya. 720 grados, ¿verdad? Si a 720 grados, ¿usted cuánto le tiene que sumar? Le tiene que sumar 90. Serían 810 grados aquí encima. Y así damos otra vuelta haciendo lo mismo. Y esto es periódico, es infinito, como ya les había indicado cuando vimos la función seno. Se puede seguir de largo. Obviamente aquí lo hacemos dos como ejemplo, pero se puede continuar esto, no hay ningún problema. Bien. Como les había indicado también en la función seno, nosotros ahorita estábamos en sentido así, ¿no? Sentido antihorario. Para graficar hacia el lado izquierdo, nosotros lo vamos a hacer así. Sentido horario, ¿no? Vamos a cambiar nuestro sentido en la circunferencia. Entonces, para esto voy a borrar los ángulos, porque ya no me sirven. ¿Sí? Vamos a cambiar los ángulos, este también de 45 lo quito. Para graficar hacia el lado izquierdo. Cambiamos los ángulos. Sigue siendo la misma circunferencia, solamente van variando los ángulos. Estábamos en 0 grados, 0 grados, 0 radianes, ¿no? Donde nos habíamos quedado. De la parte izquierda estoy hablando. Este es el punto de inicio de nuestra función, el punto 0 grados. Graficamos hacia la parte izquierda. Como nos movemos en este sentido, así, sentido horario, el siguiente ángulo que yo debo escribir es el de aquí abajo. Este de aquí abajo, no el de aquí encima, porque nos estamos moviendo así, en sentido horario. ¿Cuánto será la distancia en grados de aquí a acá? Obviamente no es 270, es 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Pero como nos estamos moviendo en sentido horario, es 90 grados negativo. Y 90 grados en radianes es menos pi sobre 2, 90 grados negativos, ¿no? Menos pi sobre 2, simplemente el signo menos delante del valor en radianes. Vamos con el siguiente valor, sería 180 grados pero negativo. 180 grados negativo es menos pi. ¿Se dan cuenta? Son los mismos ángulos, vamos cambiando de signo y obviamente el sentido está cambiando porque ahora estamos en sentido horario. Siguiente ángulo es 270 grados pero negativo, ¿no? Y este ángulo negativo en radianes es menos 3pi sobre 2. Y para completar la vuelta en sentido horario, tendríamos nosotros 360 grados negativos, que serían menos 2pi, ¿no? Para volver hasta el inicio. No nos olvidemos que el cero no es ni positivo ni negativo. Aplicamos lo mismo. Ya una vez que tenemos los ángulos, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a hacer hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces ponemos los valores. Menos pi sobre 2. Menos pi. Menos 3pi sobre 2. Y menos 2pi. ¿Sí? Un periodo negativo. Un periodo a la izquierda. Aplicamos lo mismo, ¿sí? Menos pi sobre 2, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Hablando con la distancia del eje Y. No nos olvidemos, coseno toma en cuenta la distancia en el eje Y. En cambio, en seno, ahí tomábamos en cuenta como referencia el eje X. Por eso simplemente proyectamos. En este caso no podemos proyectar, estamos tomando en cuenta la distancia. ¿A qué distancia está ubicado el eje Y? A 0, ¿no? Porque está encima del eje Y. Entonces, menos pi sobre 2 va aquí encima.
encima del eje X. Siguiente valor, 180 grados negativo. No nos olvidemos que está de la parte izquierda. Y los valores del lado izquierdo son negativos. ¿A qué distancia del eje Y? A la distancia de 1. ¿Sí? Porque la distancia sigue siendo la misma. El radio sigue siendo de 1. 1 negativo. Entonces vamos a ubicarlo acá en la parte inferior. Siguiente valor, 270 grados. ¿Sí? Está en la parte superior. Ya. Pero la distancia en Y es de 0 porque está encima del eje Y. Por lo tanto, 270 grados o menos 3 pi sobre 2 lo vamos a ubicar aquí en sí. Y para completar el periodo tenemos 360 grados negativos. ¿A qué distancia está? A una distancia de 1. Como está del lado derecho, 1 positivo. Lo ubicamos y hacemos nuestro gráfico. Unimos los puntos. Listo. ¿No? Me quedó un poquito chueco, pero igual. No hay problema. Hemos graficado otro periodo. Y si quisiéramos hacer otro periodo negativo, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos hacia la parte positiva, ¿no? Cambiamos los ángulos y damos otra vuelta. ¿Sí? Esto es como se grafica con la circunferencia. Pero también lo podemos hacer con tabla de valores. Con tabla de valores obviamente es mucho más sencillo, porque sus valores son periódicos, ¿no? Lo mismo que sucedía con la función seno. Son valores que se repiten cada periodo una y otra vez. Entonces, si hacemos la tabla de valores, nosotros tendríamos X y Y ya sabemos que es el coseno de X. ¿Qué ángulos usamos? Pues, estos ángulos básicos, cuadrantales, son los que estamos usando. A ver, más a la derecha que no se ve. Tendríamos X, Y. Prácticamente ya no se necesita ni calculadora cuando ya se tiene un poquito de práctica. Tenemos 0, 0, 90, 180, 270 y 360. Si nosotros cada uno de estos ángulos, utilizando la tecla coseno de nuestra calculadora, lo vamos calculando, vemos que el coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Coseno de 0 igual a 1, aquí lo tenemos, en la parte superior. Coseno de 90 igual a 0. Esto pueden ir verificando en la calculadora. Coseno de 180 menos 1. ¿Sí? Por eso el 180 o pi está en la parte inferior. 270, 0. 360, 1. 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, menos 1, 0. Y de esa manera, en forma periódica. Como les digo, ya prácticamente ni la calculadora se necesita porque sus valores se repiten una y otra vez. Tal como comprobamos también con la circunferencia al hacer el cálculo, ¿no? Para hacer el gráfico. Y hacia la parte negativa no se deben de olvidar que los valores que son positivos se vuelven negativos y los negativos se vuelven positivos. ¿Sí? No hay que olvidar de esa parte. Bien. A ver, perdón, aquí en la función coseno no. En la función seno los positivos se vuelven negativos y los negativos positivos. Aquí en la función coseno se conservan, ¿sí? Porque si nos fijamos, miren, hace 180 grados negativo, ¿dónde está? En menos 1. En 270, ¿dónde está? En 0. Si se dan cuenta es lo mismo. Yo lo único que quería es esto. Menos, 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 menos. ¿Sí? Y nos da el mismo valor. Menos 90, 0. Menos 180, menos 1. En la función seno, ahí sí cambiamos los positivos por negativos y los negativos por positivos. Aquí se conservan exactamente igual, ¿no? Porque el coseno de 90 o de menos 90 igual es 0. Y el de menos 180 igual es menos 1. Así es 180 sea positivo
o sea, negativo. ¿Sí? El punto máximo, bueno, ya lo habíamos dicho, pero vamos a volver a ubicarlo. El punto máximo de nuestra función, ya habíamos dicho que era 1, ¿no? Y el punto mínimo, menos 1, ¿no? Son los puntos hasta donde llega nuestra función. El dominio de la función, dominio de f de x, ya sabemos que va de menos infinito a más infinito, como todas las funciones trigonométricas. El dominio siempre es así. El rango de valores de la función va desde el punto mínimo hasta el punto máximo. De menos 1 a 1. Son cerrados, obviamente, porque de allí no pasan, solamente llegan hasta ahí. La amplitud, ya habíamos analizado que la amplitud es igual a 1 en este caso. Es igual a 1. Bien.